celebrado los 100 años de la publicación de la teoría de la relatividad, 1915, 2015, y esta fórmula de, ahora si me lo recuerdo, la energía igual masa multiplicado por C, la constante que tiene que ver con la velocidad de la luz, por 2, E igual mc al cuadrado. Yo no voy a hablar del hombre físico, del sabio, del matemático y físico, porque no entiendo nada. Lo que sí que entiendo es que ha sido revolucionario y mira, me gusta Mahler, pero a pequeñas dosis. Me está dando el Mahler, la música que obviamente está el largo del quinto de Mahler. Un austriaco. Me gusta, pero a dosis pequeñas. Estamos en streaming. Y entonces, bueno, le creo, si no me equivoco, que la cosa importante ahí es que esta mente revoluciona la idea de la gravedad, porque en vez de verlo de una manera clásica, centrado sobre el Sol, el planeta alrededor, de pensar a un universo, todo en relatividad entre ellos, entonces cambia radicalmente el significado de todo si uno tiene esta capacidad de pensar al universo como una cosa en movimiento entre ellos y en espacio tridimensional. Bueno, en pocas palabras, una mente grande como la casa, una potencia de pensamiento y de lógica que además que no viene reconocido inmediatamente, y para comer al principio, por lo menos como joven, el señor Albert Einstein trabaja en a Berna, en Suiza, es alemán pero vive entre Suiza y Alemania, en un despacho del gobierno suizo por las patentes, creo que se dice. Entonces, él aprueba o no aprueba los patentos. Y se ve que no tiene muchos trabajadores, que tiene mucho tiempo para hacer sus propias cosas, entonces está ahí haciendo sus cálculos. Hoy en día se juega a los videojuegos, pero él, como no existía, hacía ejercicios matemáticos y físicos. Y va por allá, evidentemente revoluciona todo esta publicación de su libro, y en 1921 le dan un premio Nobel. Y fue, alguna cosa que ahora mismo he leído que me he recordado, el premio Nobel no le fue dado por la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque el equipo del premio Nobel de física no lo entendía. Era tan complicado que psicológicamente era bueno, pero no le han querido hacer parecer tontos, porque hay que describir por qué tú das el premio. Entonces, como no podían describir cuál era el verdadero significado de la ecuación, le han dado por otra cosa, por su belleza, no sé, pero por algo, o por sus bisdotes. Y al final de la historia, y esto premio evidentemente cambia radicalmente todo, ya no necesita trabajar en la oficina de las patentes, viene de una universidad a otra en Alemania, reconocido como grande profesor y grande hombre de ciencia, hasta cuando llega los nazis al poder en Alemania en 1933, él cambia todo no solo para él, para todos sus correligionarios o co-tribus, depende de cómo uno considera el mundo judaico. Y él quizás por su propia inteligencia ve que las cosas no se van a arreglar, entonces consigue largarse antes de lo que pasa. Entonces pasa por Inglaterra, unos 2 años, 3 años, y finalmente llega a Estados Unidos en los años 40, creo, a Princeton. Y nada, el gran Einstein, premio Nobel, el creador de la relatividad, honorado por los Estados Unidos. Y podría haber quedado ahí la historia de este hombre, porque ya había conseguido todo, y él era un hombre con mucho poder y muy respetado, y un gran profesor. No. Este hombre tiene conciencia, es eso que yo quería honorar en este lugar, tiene conciencia política, social y humanista.
primera cosa muy sorprendente, rechaza la oferta del gobierno americano de participar en el proyecto Manhattan. ¿Cuál es el proyecto Manhattan? Es la construcción de la bomba atómica. Construcción de la bomba atómica en medio de la guerra, con la idea que quizás Hitler y un equipo suyo está haciendo la misma cosa. Y entonces Oppenheimer, un amigo y colega, pero no tan brillante como Einstein, pero un físico, acepta al contrario de participar, y otros, el italiano Fermi, por ejemplo, era la creme de la creme, era la élite de los físicos mundiales. Vienen entonces empleados por el gobierno americano, le mandan en Nuevo México, en el estado, y crean un laboratorio top secret, el proyecto Manhattan, del cual finalmente en 1945 sale la bomba atómica. El señor Einstein inmediatamente dice no, porque prevé que esta bomba va a ser terrificante y no quiere utilizar su mente y sus teorías y todo para crear una bomba que puede incluso acabar con la humanidad. Es decir, que el hombre de verdad conocía tanto de física que sabía que esta cosa era abrir una caja de Pandora. Y entonces, y con todas las presiones, imagina también sus propios amigos judíos, con Alemania cogiendo los judíos y mandando en campos de concentración, no han querido hacer esto. Hay textos también, porque también esto hay que decir, el señor Einstein deja muchas cartas escritos a sus amigos. Hay una bibliografía de sus cartas enormes. Opina sobre todo y es continuamente con una conciencia, tomando decisiones con conciencia. Y llegamos, pues, la guerra acaba, los americanos tiran 2 bombas atómicas sobre el Japón, e incluso el señor Oppenheimer, el director del proyecto Manhattan, a este punto, pero después se tira atrás y se dice, yo me he equivocado, no tenía haber liderado una cosa así, es terrible lo que hemos hecho. Y entonces Einstein, su posición lentamente ha sido no solo reconocido, pero los demás pensando que él tenía razón y no los que la han inventado. Pero no solo, y ahí es también lo que me interesa. Él recibe, por ser un hombre súper conocido y de un prestigio absoluto por lo que él había dado a la ciencia y al mundo, viene continuamente solicitado por sionistas, por judíos sionistas, de participar de una manera u otra en la creación del Estado de Israel. Estamos hablando de 45, 46, recordamos que Israel viene en 48 declarado independiente, o por lo menos aceptado por las Naciones Unidas como un país independiente. Entonces, incluso 2 años antes, 3 años antes, le ofrecen la presidencia del nuevo Estado. Podría haber sido presidente de Israel. No. Escribe cartas continuamente. Y se puede ver en Google las cartas suyas. Donde dice, yo no quiero asociarme a una operación criminal. Habla del sionismo como una operación criminal. En 45-46, esto no va, no hemos resuelto nuestra relación con la población indígena. Los palestinos, lo que va a pasar con la independencia es un robo de territorio. Ellos no quieren participar en esto va a significar derrame de sangre y todo, y pues el mundo judaico continuamente intentando de hacerlo cambiar de idea y de entrar en esta cosa, por el prestigio de tener a Einstein apoyando, y no lo ha hecho nunca. Ha tenido como aliado y gran amigo otro matemático, en inglés Bertrand Russell. Bertrand Russell, hombre extraordinario también, conciencia política de la Inglaterra, pacifista, incluso pacifista durante la Segunda Guerra Mundial, en una posición difícil a hacer pasar, evidentemente, en medio de una guerra, pero estaba ahí presente. Y después Bertrand Russell ha creado también el CDM,
Commission for Nuclear Disarmament, Committee for Nuclear Disarmament. Einstein se asocia al Comité por el Desarme Nuclear. Una cosa que creo que muy poca gente conoce, el famoso símbolo de la paz que todos los hippies han tenido y que ahora está volviendo a la moda, incluso la han hecho con París, la Torre Eiffel y medio, ¿sabes lo que estoy diciendo? Eso es de Bertrand Russell. El símbolo no es un símbolo cualquier, o no es una cosa egipcia, o una cosa, es el C, la D y la N en el centro. Esto es el símbolo. Y yo en Inglaterra hace algunos años encontré el hombre que lo dibujó. Se llama Walter Wolfgang, un alemán judío de Alemania también, que vive ahora en Inglaterra. Era un socialista comunista que nunca había perdido este hombre, Walter Wolfgang, y imagínate, me ha dicho, yo he hecho este dibujo y nunca he tomado o pedido ningún derecho de autor. Y te imaginas, es más conocido que Coca-Cola a nivel mundial. Tú vas en cualquier país del mundo, la única cosa que es más conocida es el pato de goma. El pato de goma amarillo es más conocido que Jesús, más conocido que Coca-Cola. En China, en cualquier, tú vas a un pato de goma y la gente sabe lo que es, la gente aprecia y la gente piensa, es una cosa simpática para los niños, por eso que hemos cogido como símbolo. Pero bueno, volviendo atrás, entonces Einstein participa en un movimiento con Bertrand Russell y con muchos otros, una carta dirigida a las Naciones Unidas donde pide de no reconocer a Israel y de intentar de respetar los derechos de los palestinos. Y si los palestinos aceptan la presencia de judíos, sí, pero no de otra manera. Y más allá de su posición sobre el hecho de Israel o no, o su posición en favor de las tesis socialistas y contra el capitalismo salvaje, o su posición contra la bomba atómica y todo esto, lo que a mí me interesa es un hombre de ciencia que tiene una conciencia humanista. Hoy, ¿qué hombre de ciencia tiene conciencia humanista? No, es como si ya no hace política, o incluso a nivel interés, sí, evidentemente gente de teatro, actores participan y como hoy, esta tarde habrá muchos actores en el acto, pero yo creo que nos falta también de volver a ver científicos, matemáticos, físicos, hablando contra el sistema que yo llamo totalitario de este capitalismo, o hablando de favor de la paz. Parece ahora que todo el mundo científico trabaja solo por las empresas privadas. Hasta en el homenaje de Einstein, la única cosa que han salido en el país o otras cosas es que el teléfono móvil que tenemos es por causa de esto. Entonces, hoy en día son las empresas que financian la ciencia, ya no es considerado como un acto humanista para abrir la mente y despertar las conciencias, viene visto como otra operación para por crear productos para venderse. Y entonces, esta imagen de gente como Bertrand Russell o gente como Einstein, que tiene conciencia, que lucha, que habla a alta voz, y que tiene entonces el respeto de la sociedad por su fuerza mental, nos falta. Y entonces, un recuerdo de este hombre que muere después en 1955, con todos los honores, pero en Estados Unidos ya no le han tocado, porque había macartismo y todo esto, y en un momento muy duro en los años 50, pero estaba más o menos en la lista negra Einstein, y la derecha americana, el gobierno americano la han dejado ahí un poco, pero no podían acusarlo porque era tan famoso y tan respetado. Como Charlie Chaplin, en la misma época, Charlie Chaplin se largó de Estados Unidos y la han echado por antiamericanismo, y Einstein podría haber hecho el mismo fin. Lo que estoy diciendo, que era arriesgado de tomar posiciones como Bertrand Russell ha ido en Castell
por hablar por la paz y hablar contra la bomba atómica, pero hombres de ciencia que no han tenido miedo de enfrentarse con la cárcel y de ir contra la censura. Por todas estas razones voy a pedir el grito católico también para Einstein. ¿Estamos listos todos? ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¿Sabes qué? Vamos a hablar y a hacer rápido sobre esta situación tan triste de Siria, y a ver si podemos poner Debussy para darle un poco más de dulce, algo más dulce atrás. A ver si el teléfono. Sí, lo tenemos. Claro de luna, Debussy. La única cosa que yo puedo hacer para reconocer el dolor y las cosas terribles que pasan en este momento en Siria. Si alguien puede explicarme lo que el mundo occidental ha hecho ahí en los últimos 5 años, yo sería muy reconocido, porque no se entiende absolutamente nada. A todo, no sé, habéis visto los últimos 2 días o 3 días, ahora han decidido de mantener a Assad, entonces ya no es un malo, y ahora los malos son los fundamentalistas, que hace 2 meses se llama a Ejército de Liberación de la Siria, y ahora se llaman fundamentalistas. Antes de todo, a mí me gusta la historia, me encanta la historia, y nunca olvidar que esta parte del mundo era la parte más educada y más, con más cultura y más intelecto de todo el Imperio Romano. Era la Grecia, Alejandría en Egipto, Antioquia, que es hoy en día lo que es la frontera entre la Siria y la Turquía. Antioquia era la tercera tercera ciudad del mundo, con bibliotecas enormes del esto de Roma o pues la península ibérica, era monos comiendo plátanos al lado de lo que hay en esta parte del mundo. Ahí nacen entonces las 3 regiones del libro, y hasta hoy en día, bueno, hasta hace pocos años, este lugar era un lugar con muchas culturas y muchas religiones. Había muchos cristianos ahí, de muchas denominaciones ortodoxos, coptos en el sur, pero muchos diferentes pensamientos islámicos, sunit, alawit, chiit, los druses, una religión muy rara que es mitad entre el cristianismo y mitad entre el islam, zaratustristas, entonces estaba todavía presente hasta al principio de la guerra civil que ahora hay, lo que era antes el imperio bizantino, y es una mezcla complicada, y que conviven entre ellos. En Irak también, más o menos. La gente olvida, pero porque Saddam Hussein, el ministro de los Asuntos Exteriores de Saddam Hussein, era Tariq Aziz, que era cristiano. Y los americanos lo han cogido y fue condenado a muerte por terrorismo, no sé. Pero él representaba toda la comunidad cristiana en Irak. Todo esto, nadie habla de esta cosa. Entonces, en una situación extremadamente complicada, de muchas religiones diferentes, que más o menos convivieron con equilibrios precarios, pero estaban ahí desde 2000 años, llega otros poderes, otras cosas de los últimos años para romper el país. Entonces, esta pequeña capilla es para mí un lugar donde intento mantener la tradición crítica del espíritu europeo. No tengo ninguna modestia para decir que esto es lo que quiero hacer de este pequeño lugar. Y entonces,
¿Cuáles son los intereses? Hay muchísimas cosas. Turquía. Antes de la Primera Guerra Mundial, todo esto era turco. Hasta el Yemen era turco, es decir, toda la península de Arabia Saudita y hasta la punta de Arabia Saudita era Turquía. El Irak, Siria, todo esto, y la Palestina era turco. Los turcos eran aliados de los alemanes y los austríacos. Y pues esta alianza pierde frente a los ingleses, franceses, rusos al principio y después americanos, pierde la Primera Guerra Mundial y lo que era el imperio ruso, turco viene dividido entre franceses, principalmente entre franceses e ingleses. A los franceses les toca la Siria, el Irak, parte del Irak, y a los ingleses les toca lo que es Palestina, Jordania y también Arabia Saudita. Porque eso toca, donde hay el petróleo toca a los ingleses y donde no hay petróleo toca a los franceses. Ya se empiezan a delimitarse los países. Y entonces ya la Turquía ya posee con idea de volver a tener su imperio. Se entiende también, un Erdogan ahora mismo está con una idea de intentar de una manera u otra de reconstituir el imperio turco. Y no solo porque quiere conquistar el resto del Medio Oriente, es porque quiere mantener la Turquía junto. Porque si se rompe la Siria como tal, se va a crear una Kurdistán independiente, se puede crear una Armenia al norte independiente, y hasta la Turquía romperse en trozos. Entonces, hay Turquía en esta contienda. Hay Arabia Saudita también, uno por razones religiosas, los más fundamentalistas fanáticos son nuestros amigos saudíes. Vemos en los telediarios la gente con la testa cortado con los islámicos, pero en Arabia Saudita lo hacen todos los días. Nunca ven una foto, van a matar a 50 en los próximos 2 o 3 días. Un país que ha sido condenado a muerte por blasfemia, porque han visto una policía que dice algo mal de Allah y va a ser decapitado, y alguien del mundo occidental va a decir algo contra Arabia Saudita, ni mu, pero se ve a los decapitados del Estado Islámico y de los terroristas islámicos. Bueno, ellos, entonces, Arabia Saudita quiere joder a la Siria por razones teológicas, porque son en favor de un régimen islámico duro, sunita, también porque quieren un petróleo, quieren un pipeline que pasaba por la Siria y que podía llevar el petróleo del Golfo Pérsico y Saudí hasta Turquía. Y hay que pasar por la Siria. Assad, que era contrario a los saudíes, no quería este pipeline, quería otro del Irán. Entonces estamos ya también con el petróleo. Estoy intentando ver las razones por las cuales hay este contenido. Pero hay una tercera cosa, de cual nadie está hablando. Es Israel, y ya volvemos al pobre Einstein, que no se había equivocado. La presencia artificial de una colonia europea, porque son europeos los judíos, ha creado una revolución tan enorme ahí, que las consecuencias, estamos todavía pagando las consecuencias. Hay dos razones por las cuales Israel está por detrás de romper todo y de destrozar, desmantelar a la Siria. Primero, el Golán. ¿Sabes dónde es? Es las montañas que están en el norte de lo que es Israel, en el oeste de lo que es la Siria. Fueron conquistados por Israel en 67 de una manera extraordinariamente dudosa y de una manera extraordinariamente perversa. No entro en estos detalles, pero a leer cómo Israel conquistó el Golán. Y el Golán son montañas donde hay agua, es el acuífero de todo Israel. Han conquistado esto. Internacionalmente ningún país reconoce la soberanía de Israel sobre este territorio, que es Siria. Pero si tú rompes Siria, nadie ahora ya habla de que Israel tendrá que devolver el Golán a la Siria, visto que ya la Siria casi no existe. Entonces, Israel tiene un interés mayor que Siria no vuelva a ser unido y fuerte. Y dos, el último, se llama la ley del talión. Los sionistas, es muy complicado el asunto,
de un lado son laicos, porque se dicen no religiosos, uno puede ser sionista y ateo, oficialmente, pero oficialmente el sionismo existe solo por el texto sagrado, el Talmud, la Biblia, y la razón histórica de la vuelta de los judíos. Todo esto viene del libro sagrado. Y en el libro sagrado, la cosa esencial de la ley talmúdica es el ojo por ojo y la ley del talión. Y el gobierno de Israel lo aplica como todo buen sionista. Si alguien hace algo contra él, ellos lo devuelven por 10. Entonces, ¿qué ha hecho Siria por merecer 250.000 muertos, 2 millones o 3 millones de refugiados y en destrucciones sin nombres? ¿Por qué? Bien, hay que volver en el 2008, cuando Israel ataca a Hezbollah en Líbano, que son aliados de la Siria, y desde ahí la respuesta fue increíble. Han tirado cohetes de Hezbollah en el sur del Líbano, sobre todo el territorio de Israel, cientos y cientos y cientos de cohetes, no muy grandes, pero bastante para desorganizar todo el país. Fue un desastre por ellos. Básicamente han perdido esta guerra. Israel y Hezbollah no fue erradicado, están todavía ahí. Son apoyados por la Siria y apoyados por Irán, porque tienen este hecho de compartir la misma religión o visión islámica. Y entonces era claro, seguro, para llegar a Líbano, estos cohetes salían de Irán, pasaban por la Siria y venían entonces y Israel no perdona esto. Entonces Assad hay que matarlo y querían también destrozar a Irán con la historia de las negociaciones con la bomba atómica. Y entonces por atrás tienen siempre previsto de acabar con Siria y acabar con Irán, como han acabado con Saddam Hussein, porque la guerra de Irak a la fin era para sacar a Saddam Hussein, que era oponente a Israel. Entonces tenemos Israel que mueve las cartas por atrás, Arabia Saudita aliado de una manera rara con Israel por sus propias razones, y la Turquía intentando de no dejar al Kurdistán una existencia independiente y tal, y interviniendo también. Entonces, tres poderes ahí. Y el poder estadounidense y tal, y nosotros, españoles, franceses, que necesitan del petróleo de la Arabia Saudita, y entonces apoyando a la Arabia Saudita en sus cosas. El resultado de todo esto, como he dicho antes, 300.000 personas muertas, un país entero roto. La coexistencia durante 2 milenios de todas estas religiones ha acabado, porque cuando tú ves tu vecino que ha matado a tus hijos porque era uno sunita y ya no vas atrás, entonces las venganzas van a continuar y a fomentar todo esto mucho más atrás, y por detrás Israel, que está moviendo las cartas para endevorir todos los países que pueden ser eventualmente una amenaza para él, romper todo. No sé si os habéis fijado la bandera de Israel, una cosa azul arriba, una cosa azul abajo y la estrella de David. ¿Sabes lo que son la banda azul arriba y la banda azul abajo? Es el Nilo y el Éufrates. El Éufrates, que es Irak, la columna vertebral de Irak, el tigre Éufrates, el lugar bíblico del nacimiento del jardín de Eden, y el Nilo, y la historia de David dentro. El Eretz Israel, la Israel de siempre, es una Israel por los más fanáticos, los más nacionalistas de los judíos, que va del Nilo hasta el Éufrates. Entonces toda la Jordania, toda la Siria, en parte del Irak, y esto es lo que eventualmente quieren conquistar de una manera u otra. Puedo decir sobre esto porque, como he dicho la semana pasada, a mis 15, 20 años yo era pro-sionista, estuve en Israel, he trabajado también por el ejército de Israel, he hecho espectáculos por ellos, he tenido un reconocimiento del ejército de Israel por mi trabajo de payaso para ellos, porque hacía espectáculos cómicos y clownescos ahí.
Y fue esta experiencia y después de una larga reflexión que me ha hecho lentamente cambiar radicalmente mi punto de vista y ser ahora totalmente, como Einstein y como muchos otros, radicalmente contrario a la creación. Y muy triste que la presencia del sionismo nos ha hecho olvidar el increíble humanismo del pensamiento judaico. Son los judeos que a nivel de las artes, a nivel de la filosofía o a nivel de las matemáticas, física y la ciencia, había abierto la mente humana, abierto el humanismo y luchando contra los oscurantismos. El señor Einstein lo sabía esto, el señor Einstein sabía que era un peligro terrificante este nacionalismo muy cerrado del sionismo y toda su vida intentó de luchar contra él.